mañana. Vamos a, vamos a compartir el mensaje de la palabra del Señor. Nosotros estamos en el tema que lleva por título El Gran Panorama Bíblico. Ese es el tema general, o ese es el nombre de la serie de los sermones que estamos compartiendo. Y lo que estamos tratando de ayudar a través de esta enseñanza es a mirar cómo el plan de Dios de establecer su reino acá en la tierra es un plan, hermanos, que no comenzó con Jesucristo cuando llegó aquí a este mundo, sino que desde el Antiguo Testamento ese plan se viene gestando, ese plan viene avanzando. Ya en los sermones anteriores ya vimos un tema que se trató, el reino originalmente, que lo que nos ayudaba a ver es que era en el jardín de Edén se dieron unas cosas que en su momento la Biblia enseña que son como Dios quería que su reino fuese. Bien, él creó el mundo, él puso a unas personas allí, él se relacionaba con esas personas, él le dio una ordenanza a esas personas, y mientras esas personas estuvieron sujetos a ese plan, sujetos a los principios de Dios, todo marchó excelente, ¿verdad? Eso fue lo que se vio en el primer tema. Después vimos un tema que se llamó el reino perdido, que lo que trató fue de cómo se distorsionó eso, cómo el pecado de Adán y Eva trajo pues afectó la relación de ellos con Dios, la desobediencia hizo que ellos fuesen expulsados del Edén y fueron condenados a vivir la esclavitud del pecado y las consecuencias o las maldiciones que Dios trajo hacia ellos por su desobediencia. Y la vez anterior vimos un título de un tema que se llamó El Reino Prometido, que lo que trata es de cómo Dios comenzó a hacer un pacto por medio de Abraham, a darle unas promesas en el sentido de que Dios iba a comenzar a establecer ese reino. Bueno, hoy vamos a ver un tema que lleva por título El Reino Parcial, que lo que trata es cómo esas promesas que Dios hizo a Abraham se fueron cumpliendo. Lo vamos a ir a ver. Ese es el tema de ese es el título del tema de hoy, el reino parcial. Ahora, este reino parcial abarca una historia amplia de la Biblia. Va desde Abraham, cuando Dios le hace las promesas, hasta cuando se instala en Israel la monarquía, que son el gobierno por medio de reyes. ¿Ok? Hasta allá vamos a llegar. Entonces, vamos a tratar un tema que es muy amplio en la Biblia. Y lo que vamos a mirar entonces es, primero, cuáles fueron las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y luego vamos a ver cómo esas promesas se fueron cumpliendo. Fundamentalmente, Dios le hizo 4 promesas a Abraham. La primera fue que él iba a hacer de él una nación grande. Abraham era un solo hombre y Dios le dijo que por medio de él iba a ser un pueblo, una nación grande. Eso es lo primero. Lo segundo que le prometió es que Dios iba a gobernar ese pueblo en bendición. Dios iba a dar bendición a ese pueblo. En tercer lugar, le prometió que Dios le iba a dar a ese pueblo una tierra donde ellos se iban a establecer permanentemente. Y por último, él hizo una promesa de que a ese pueblo él le iba a dar un rey. Entonces, vamos a desarrollar esas 4 etapas y vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento esto se cumplió parcialmente. Por eso es que se llama el reino parcial. Primero que vamos a hablar es sobre la promesa de que Dios le hizo a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 2. Fíjese lo que Dios le dijo a Abraham: y haré de ti una nación grande. Haré de ti una nación grande. Y el cumplimiento de esta promesa, hermano, va desde el libro de Génesis, capítulo 12, hasta el libro de Éxodo, capítulo 18. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a ver cómo fue transcurriendo el cumplimiento de esa promesa. Primero voy a decir que esa promesa tuvo sus dificultades. ¿Ok? Fíjese, yo decía más antes que
La esposa que tuvo Abraham fue una mujer estéril, fue Sara, ¿verdad? Y eso presentó una dificultad. Dios hace el milagro. Sara da a luz a Isaac. Isaac se casa con una mujer llamada Rebeca. Y esta mujer también fue estéril también, hermano. Y dice la palabra que Dios ora, que Isaac ora por ella y Dios sana a esta mujer. Y de esa mujer nacieron dos niños gemelos, uno llamado Esaú y otro llamado Jacob. Por la tradición judía, el que nace primero es el heredero de las promesas. Y entonces eso supondría que la promesa que Dios había hecho a Abraham se iba a cumplir, si la tradición era cierta, se iba a cumplir por Esaú. Pero Dios, de una manera soberana, dijo que no era por él, sino que no iba a venir la promesa o el cumplimiento por el mayor, sino por el menor. En este caso, Jacob. Y yo voy a hacer un resumen, hermano, ¿ok? No me voy a detener porque si no aquí me va a agarrar un tiempo bien largo. Entonces, es elegido Jacob. Jacob tuvo 4 esposas y la última esposa, que era la que él más amaba, era Raquel, también era estéril. Entonces te ve que la esterilidad como que siempre fue un obstáculo para que se pudiera cumplir la promesa del Señor. Pero ya en la vejez de Jacob, Dios permite que Raquel tenga no uno, sino 2 hijos. El primero de ellos fue José. Y por medio de José conocemos que hubo un conflicto dentro de la familia, porque como fue el hijo que le nació a Jacob, de la mujer que él más quería, y además le nació en su vejez, él y su esposa tuvieron una inclinación especial por él. Entonces eso despertó los celos en sus demás hermanos. Y sus hermanos, eso comenzó a surgir un conflicto que llevó a sus hermanos a conspirar para matar a José. Pero fíjese como el plan de Dios, él le había prometido a Abraham que iba a ser de una nación grande de él. Dios no permitió que José muriese, sino que en vez de matarlo sus hermanos, lo que hicieron fue venderlo como esclavo y fue a parar a Egipto. Por más o menos como unos 16 años estuvo allá hasta que Dios en su misericordia permitió que él llegase a ser el segundo después de Faraón. Bueno, eso ocurre en medio de una revelación que Dios le da al Faraón, donde José la interpreta y le dice que iba a venir una hambruna no solo a Egipto, sino a toda la tierra. Y fue tan cierto así que cuando esa hambruna llegó incluso a donde estaba viviendo Jacob con sus otros 11 hijos, y ellos se vieron amenazados de muerte por el hambre. Entonces no solo la esterilidad de las mujeres que ya hemos visto, sino también la posibilidad de morir de hambre amenazó el cumplimiento de la promesa de hacer de Abraham una nación grande. Entonces, y ya Abraham habría muerto, por supuesto, para ese entonces. Entonces, José como faraón, Dios le da la revelación, la interpretación, y Faraón al ver que él hace esto, lo coloca como su segundo hombre al mando en el gobierno. Y cuando Jacob y sus hijos se enteran que en Egipto hay comida, envía a sus hijos allá a buscar comida. Y la sorpresa más grande para ellos es que cuando se encuentran que quien está administrando, quien está gobernando, es el propio hermano a quien ellos vendieron como esclavo, muchos años después. Y ese hermano contra quien ellos conspiraron, le salvó la vida no solo a ellos, sino a todos los que habían nacido. Y le dice incluso, vénganse con mi papá y tráiganse a todos a vivir con nosotros. Y dice el pasaje al final de Génesis, que eran 70 personas. O sea, ya no era Abraham solo, sino que de Abraham ya sabemos, nació Isaac, de Isaac vino Jacob, de Jacob vinieron estos 12 hijos, y ya de 12 personas ya eran 70. Claro, uno diría, bueno, ¿qué nación es esa? ¿Qué país actualmente tiene 70 personas? Parece que era promesa, pero la historia no termina allí. Ellos se establecen allí, en la mejor tierra que había en Gosén, allá en Egipto, y ellos disfrutaron, mientras José estuvo vivo, ellos disfrutaron
de prosperidad, de cierta tranquilidad por unos cuantos años. Pero cuando pasamos al libro de Éxodo, en el capítulo 1, dice que murió José, que murió toda la generación que conocía lo que se hizo a favor de Egipto, y un nuevo rey se instaló, y este rey comenzó a mirar al pueblo de Israel como una amenaza, y comenzó a oprimirlo, comenzó a esclavizarlo, comenzó a sufrir. Israel estuvo 430 años en Egipto sufriendo la opresión del faraón. Y el libro de Éxodo comienza Dios apareciendo, tomando protagonismo dentro de la historia. Porque entonces Dios llama a Moisés, ¿verdad? En Éxodo capítulo 2, versículo 24, y Dios le dice a Moisés, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Entonces Dios dijo a Moisés, voy a salvar a mi pueblo. Le reveló el plan, cómo lo iba a hacer, y le dijo que él tenía que ir a Egipto a cumplir ese plan. Sabemos que ocurrieron las 10 plagas, que la última plaga, mis hermanos, fue la de la muerte de los primogénitos. Dios envió un ángel destructor para matar a todos los primogénitos, porque en venganza, porque Egipto había hecho mucho daño a su pueblo. Si sabemos, hay un episodio en que el faraón mandó a matar a todos los niños, a los varones, para tratar de aniquilar al pueblo de Israel, para que dejara de seguir creciendo. Y eso era una amenaza a la promesa que Dios le había hecho a Abraham de que iba a darle una nación grande. Entonces Dios envía esta plaga, pero la plaga iba a destruir todo primogénito, egipcio, judío, a todos los iba a destruir. Pero Dios le revela a Abraham que había una forma de cómo librarse de ese juicio. Y era que matando a un cordero y utilizando la sangre de ese cordero, pintar el marco de las puertas y de las ventanas de la casa con sangre. Cuando el ángel viniera, viese esa sangre allí, él no iba a entrar a ese lugar a matar a nadie. Y de esa manera se libraron los primogénitos de Israel de esa masacre. Ya eso prefiguraba lo que para nosotros hoy ya es cierto, que iba a haber alguien que para que en pecado la persona no muriese, la sangre de otra persona podría salvarlo. Y ya eso apuntaba hacia Jesucristo. Entonces, Faraón decide liberar al pueblo después de todas estas cosas. El pueblo llega a la orilla del Mar Rojo y todavía en una última locura del faraón envía a su ejército para que recapture al pueblo de Dios y se lo traiga de nuevo. Y cuando el pueblo se ve entre el mar y los egipcios, tienen miedo. Ellos piensan que hasta ahí van a llegar. Pero Dios, de una manera prodigiosa, la Biblia nos lo enseña, abre el mar, ellos cruzan, pero no solamente ellos cruzan a salvo, sino que mientras el ejército va cruzando por el mar persiguiéndolo, para destruirlo, Dios aniquila al ejército del faraón del imperio egipcio, el imperio más poderoso para su momento. Y de esta manera, Dios libera de una manera definitiva al pueblo de Israel de la opresión del imperio. Entonces, Dios decide, una vez que cruzan el Mar Rojo, en vez de llevarlos a la tierra prometida, que era algo que ya les había dicho, Dios decide primero llevarlos a las orillas del monte Sinaí, para que el pueblo conociese a su Dios personalmente. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo conocía a Dios por las promesas que se habían hecho. El pueblo conocía a Dios por la transmisión oral de las enseñanzas de un principio que tenía el pueblo de Israel. Pero Dios quería darse a conocer a ellos directamente. Y entonces lo lleva al monte de Sinaí y allí Dios le da sus leyes, Dios se revela a ellos como su Dios. Él le dice en Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Siendo un pueblo todavía malvado, siendo un pueblo pecador, aún así Dios los escogió como su pueblo. Entonces, aquí nosotros vemos, ahí
ya vemos el cumplimiento de la primera promesa que Dios le hace a Abraham. Porque para ese entonces, contando hombres, mujeres y niños, la nación de Israel contaba con un número aproximado de 2 millones de personas. Entonces, ¿se cumplió la promesa de que iba a ser de él una nación grande, sí o no? Sí, Dios cumple sus promesas. Amén. Muy bien, lo segundo que Dios le prometió a Abraham fue que él iba a gobernar y a bendecir a ese pueblo. En Génesis 12:2 le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Claro, la declaración tal como está escrita dice que la bendición es para él. Pero la bendición es para él y para los que naciesen a través de él. Eso es cierto. Perdón. Entonces, esa bendición era para esas 2 millones de personas que en ese momento conformaban la nación de Israel. Ahora, ¿cómo se cumplió esa misión? ¿Cómo se cumplió esa promesa de bendecir? Bueno, hermanos, eso se cumplió de dos maneras. La primera es, Dios le dio leyes. La Biblia enseña que Moisés subió al monte y estuvo 40 días allá y Dios le dio lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, pero realmente no son 10 mandamientos. El resumen de la ley está en 10 mandamientos, pero son aproximadamente 600 y pico de leyes que Dios le dio. Entonces, bueno, pero uno las llama por el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, esa ley que Dios le da a Moisés, Moisés se la transmite al pueblo y comienza la implementación de esa ley. Comienza el ejercicio de esa ley. Pero no solamente por esa vía Dios iba a bendecir a su pueblo dándole la ley, sino que también los iba a bendecir trayendo su propia presencia, la presencia de Dios en medio de ellos. ¿Cómo lo hace? Por medio del tabernáculo. Dios mandó, dentro de las ordenanzas que Dios le dio a Moisés en el monte Oreb, estaba la ordenanza de construir un lugar físico donde él iba a morar en medio de ellos. Porque eso es parte del gobierno. Para que exista un gobierno tiene que existir un pueblo. Para que exista un pueblo tiene que existir unas leyes. Y para que existen unas leyes, ¿verdad? Y para que exista un pueblo tiene que haber alguien que lo gobierne. Tiene que el dueño de ese pueblo, el que ejerce dominio, tiene que vivir entre ellos. Entonces, Dios lo hace por medio de estas dos vías, la ley y el tabernáculo. El tabernáculo es, bueno, como dije, es una tienda en un lugar, y esa tienda tenía dos secciones, una llamada el lugar santo, otra llamada el lugar santísimo. El problema era que aunque Dios habitaba en ese lugar, no todos tenían acceso a ese lugar. El único que tenía acceso a ese lugar, al lugar santísimo, era el sumo sacerdote. Ni siquiera los otros sacerdotes, sino él solamente, y no todo el tiempo, una vez al año, para ofrecer sacrificio por el perdón de toda la nación de Israel. Entonces, Dios le da la ley, Dios ayuda a instaurar en ellos el tabernáculo como muestra, manifestación de su presencia, y Dios instituye también el sistema de sacrificios. El sistema de sacrificios que lo iban a llevar a cabo los sacerdotes, los levitas, consistía en lo mismo o parecido a lo que sucedió con la Pascua. El sacrificio de un animal, ¿verdad? El derramamiento de su sangre para librar al pecador de la muerte que merece por sus pecados. Pero aquí se instauró como un sistema. Entonces, de manera permanente se iban a estar ofreciendo sacrificios de animales y ofrendas para el perdón de los pecados, porque el pueblo seguía siendo pecador. Y eso lo que hacía era resolver el problema parcialmente. Por eso es que se llama el reino parcial, porque ahí no se iba a cumplir totalmente el plan de Dios, sino de forma parcial. Si Dios iba a vivir en medio de su pueblo y él tenía que relacionarse con ellos, él instauró un sistema temporal parcial que iba a ayudar a que la relación no se viviera tan de lejos, sino por lo menos mediada por un sacerdocio. Por eso era que el sacerdote representaba al pueblo en el lugar santísimo, pero el sacerdote era un pecador como cualquier otro, y también él tenía que ofrecer sacrificios por sus propios pecados.
Todo esto apuntaba, ya lo estamos diciendo, y lo veremos después, a Jesucristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, el escritor de Hebreos está utilizando esta misma figura, este mismo aspecto de la historia que es la construcción del tabernáculo, lo que después fue un templo, como ese lugar al que no se tenía acceso, pero que ahora, por la sangre de Jesucristo, ahora todo el que le reciba como Señor y Salvador tiene acceso pleno a la mismísima presencia de Dios. Amén. Eso era lo que Jesucristo iba a hacer. Entonces, fíjese, se ve claramente, por lo menos hasta esta etapa, cómo los sacrificios era importantísimo. Cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo. Pero lejos de mirar eso como algo descabellado, como una petición escandalosa, como algo impropio, lo que eso apunta es a que miremos que ya desde el principio el sistema de sacrificio estaba apuntando hacia un sacrificio perfecto que ocurriría. Para aquellos tiempos era futuro, pero para nosotros ya es pasado. Cuando Jesucristo apareciese para morir por nosotros, por nuestros pecados. Se ve ahí claramente en ese episodio cuando Dios manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Se ve, como ya dije, en la cuando se hizo la Pascua antes de salir de Egipto. Y ahora se ve acá instaurándose un sistema de sacrificio, ya estando el pueblo allí en el monte Sinaí. Entonces, ahí se cumple entonces la segunda promesa de bendecir al pueblo de Dios. Entonces, el pueblo, fíjese, voy a hacer esta declaración. Fíjese que Israel no comenzó a ser pueblo de Dios cuando se le dio la ley. Antes de dársele la ley, ya ellas eran pueblo de Dios. Y eso dice algo. Eso lo que demuestra es que quienes llegan a ser hijos de Dios, no lo llegan a ser porque se portan bien o porque obedecen la ley de Dios. Llegan primero a ser hijos de Dios porque Dios los llama de manera misericordiosa, de manera soberana, por su gracia. Porque todos sabemos que los miembros de la nación de Israel, todos eran unos pecadores igualitos que nosotros. Y aún así, Dios los escogió para que fuesen su pueblo. Entonces, ¿para qué son las leyes entonces si ya eran salvos? Bueno, muy claramente lo deja, si usted revisa la Biblia, las leyes estaban asociadas a dos cosas. Si las cumplían, iba a haber prosperidad. Si no las cumplían, iba a haber juicio. Para eso era. Y por eso es que usted puede ver incluso actualmente hijos de Dios siendo castigados por Dios por desobedientes, pero son hijos de Dios. Y así usted puede ver actualmente hijos de Dios recibiendo bendiciones y prosperidad de Dios porque obedecen lo que Dios le pide en su palabra. Ahí se ve claramente eso, pero son hijos de Dios. Es como nuestros hijos. A veces mis hijos han estado llorando porque le eché una paliza. Bueno, antes ya están muy grandes ya. Pero antes, cuando yo le echaba una paliza, lloraban, sufrían, pero no dejaban de ser mis hijos. Así igual, cuando yo los recompensaba, cuando yo los complacía, porque se portaba bien, seguían siendo mis hijos. No eran ni más ni menos hijos míos porque se portaran bien o se portaran mal. Esto se ve claramente aquí. Dios sabía quién era Israel y aún así Dios los escogió como pueblo suyo. Y después le da las leyes para tratar de poner orden dentro de su pueblo. Eso es algo muy de sentido común, para todos lo podemos entender. Muy bien, la siguiente promesa que Dios le hace, la tercera es, le voy a dar una tierra donde ellos van a establecerse. Porque para ese momento, ¿dónde estaba Israel? Israel estaba en el desierto, al pie de un monte, y mientras estuvieron allí 2 años, bueno, se fue implementando la ley, ahí se establecieron los levitas, se establecieron las leyes sacrificiales, se establecieron las leyes de higiene, se establecieron las leyes de convivencia, todas las leyes se establecieron y se fueron poniendo en práctica durante esos 2 años. Y la nación de Israel fue disfrutando de la prosperidad, fue recibiendo, mirando el beneficio de vivir bajo la ley de Dios. Pero Dios dijo, pero no es toda la bendición que tengo para ustedes una tierra. Y Dios le había prometido que esa tierra sería la tierra de Canaán. Génesis 12:7 dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo,
a tu descendencia daré esta tierra. Para ese momento, cuando Dios le da esta promesa a Abraham, él estaba en Canaán, pero él no era dueño de esa tierra. Esa tierra era dueña otras personas. Pero ¿quién es dueño cuando la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud? Entonces esa tierra él se la daba a quien él quisiera. Y él le dijo a Abraham, que tal vez no en ese momento, pero que tenía la promesa de que él le iba a dar una tierra. Y eso, hermano, se cumplió parcialmente. Entonces imagínese al pueblo de Israel, sale de Egipto, es conducido al monte Sinaí, pasan 2 años allí, conociendo las leyes, implementándolas, construyendo el tabernáculo, porque el tabernáculo era móvil, se podía desmantelar, se podía llevar con ellos mientras se trasladaban y se podía volver al mar donde Dios les dijera que pernoctara. Entonces se llevan el tabernáculo, se llevan la ley, ya es un pueblo organizado, ya tienen incluso hasta un ejército, todo eso tienen y Dios les dice, bueno, están listos para entrar a conquistar la tierra prometida. Muy bien, entonces esta parte de la historia o el cumplimiento de esta promesa se puede ver en varios libros de la Biblia, del Antiguo Testamento. Pero fíjense, hermano, diríamos nosotros que después de todo esto, uno diría, oye, Israel, tremenda bendición que Dios le iba a dar a Israel. Israel seguramente que iba contento, Israel seguramente iba mansito, Israel seguramente ya no era ese pueblo, ¿cómo es? Rústico, tosco, idólatra. Uno diría, no, ya eso eran unos santos, ya eso eran un pueblo sagrado para Dios. Pero ve, hermano, no ocurrió así. Si vamos al libro de Números, verán, vamos a ver que el libro de Números se caracteriza por 2 cosas. Porque narra la desobediencia del pueblo de Israel y narra el aplazamiento del cumplimiento de la promesa de darles una tierra. El trayecto de donde ellos estaban de Oreb a la entrada de la tierra prometida era un trayecto que se podía hacer en un mes. Es decir, hermanos, que ya después de un mes, vamos a decirlo así, ellos ya comenzaban a entrar en la conquista. Pero ¿sabe cuánto tiempo le llevó? 40 años. Es como si dijéramos, bueno, de aquí a Maracaibo son 16 horas. Y Dios le dice, bueno, Maracaibo es la tierra prometida. Para los maracuchos es así, ¿verdad? Aquí está la hermana. Muy bien, esa es la tierra prometida para ellos. Pero entonces un viaje que se hace en autobús de 16 horas, a ellos les tocó, hermano, 40 años. ¿Por qué? Porque cuando llegaron allá al puente del lago de Maracaibo, ¿verdad? Y entonces le dijeron, mire, allá lo que hay, esos maracuchos que viven allí, esos maracuchos son a trinca. Ese es el informe que trajeron. El informe que trajeron fue, no, mira, ahí es pura ciudades amuralladas, allí lo que vive es pura gente gigante, allí lo que hay son gente guerrera toda su vida, tienen armamento, tienen experiencia militar. Nosotros que apenas somos un pueblo que acabamos de salir de la esclavitud hace 2 años, toda nuestra vida, 430 años hemos sido esclavos. ¿Cómo nos vas a meter ahora tú a nosotros a ejército? Hermano, y se presentó, yo no estoy contando así, pero eso fue algo muy triste. Se negaron, hermano. Dice que la incredulidad invadió su corazón y amenazaron con matar a sus líderes, a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb. Y dijeron, y no solamente planeaban eso, sino que dijeron, los matamos, nos nombramos otro jefe y nos devolvemos para Egipto. Esa mentalidad de esclavitud todavía persistía en ellos. Con todo y que ellos ya eran una nación grande, con todo y que ya Dios había comenzado a gobernarlos y Dios vivía en medio de ellos, ellos todavía en su mentalidad eran esclavos. Y eso se transformó en incredulidad. Y esa incredulidad lo llevó a la desobediencia. Y la desobediencia trajo como consecuencia el castigo. Dios dijo, toda la generación que no creyó en mí va a vagar 40 años en el desierto hasta que todos mueran y quien va a recibir la herencia de la tierra porque Dios es fiel y cumple sus promesas. La va a recibir, pero no los incrédulos, sino los hijos de ustedes son los que la van a recibir. Entonces, eso es lo que narra el libro de Dios mío querido, de Números. Gracias, hermano.
Pues fíjense, Pablo, refiriéndose a este episodio en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6, dice, haciendo referencia a esto que estoy diciendo, a ese episodio que ocurrió, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, porque tendríamos que pensar, bueno, eso es Israel, pero nosotros no somos así a veces. No vive la presencia de Dios en nosotros. No conocemos nosotros la Escritura. No hemos sido nosotros salvos por la gracia del Señor. Y en muchas cosas no creemos, así como la nación de Israel. Y como la posibilidad de que eso se repita en nosotros, entonces ante la posibilidad de que eso se repita, entonces Pablo hace esta advertencia. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros hoy, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No vaya a ser que nos perdamos la bendición. Yo no voy a entrar en el asunto, en la bendición de la salvación, sino la bendición de vivir en la prosperidad o en las cosas buenas que Dios le quería dar a ellos terrenalmente por su propia desobediencia, por su propio castigo. Entonces, pero esto también se narra en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio se narran las bendiciones y las maldiciones. Moisés conocía a Dios y Moisés sabía que todo el plan, toda la bondad, todo el bien que Dios quería hacer al pueblo, todo el plan que Dios quería, porque el plan no era solamente con ellos como nación, porque Moisés sabía que a través de esa nación Dios iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, porque hasta allá iba. Pero eso dependía en gran medida de la obediencia o desobediencia de ellos como nación. Ocurre eso. Y Moisés, antes de morir, en Deuteronomio 28:1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, fíjese lo que dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Qué era lo que Dios quería? ¿Qué era lo que Dios quería darle a ellos? Dios quería bendecirlos. Dios quería darle una tierra buena. Dios no solamente quería librarlo a ellos del pecado, de esa condición espiritual de condenación en que vivía. Dios quería también darle reposo. Dios también quería que descansara de todo ese martirio, de toda esa injusticia, de toda esa opresión que ellos vivieron. La libertad también abarca eso también. Eso también lo quería Dios. Pero eso estaba sujeto a la obediencia. Y también en Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres a la voz de Jehová tu Dios para cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Moisés enumeró todas las bendiciones específicamente que Dios le iba a dar si obedecían, pero también les enumeró específicamente todas las maldiciones y los castigos que iban a recibir por desobediencia. Ahora yo le hago la pregunta a ustedes. Usted después de todo eso, después que Dios lo saca, después que Dios lo lleva al monte Sinaí, le da las leyes, se instala el tabernáculo, se organiza el pueblo, se le lleva a la entrada de la tierra prometida, desobedecen, son castigados por 40 años, vuelven otra vez a la tierra, otra vez a la entrada de la tierra prometida y Moisés le hace todas estas advertencias y le da todos estos consejos. ¿Ustedes qué creen que hizo la nación de Israel? Todos sabemos, ¿verdad? Y entonces el desenlace, que la pregunta se responde con el libro de Josué. En el libro de Josué narra el periodo de la conquista, ¿verdad? Moisés murió, Josué lo sucede en el liderazgo y Dios le comisiona a Josué ser el que va a llevar adelante la conquista de la tierra de Canaán. Nosotros sabemos todo eso que ellos vieron en un principio, que ciudades amuralladas, que gigantes, que ejército, que armamento, eso era cierto, eso no era mentira. Cuando ellos entraron, así era tal cual. Pero ¿pudieron o no pudieron conquistar? Claro que pudieron conquistar. ¿Por qué pudieron conquistar? Porque Dios era el que iba con ellos. Ellos no tuvieron, como hacen muchos ahorita, para tú destruir un búnker, una muralla, tienen, bueno, un cohete, un misil, no sé. No, hermano, allá no, nada de eso, hermano. Solamente darle unas vuelticas a la ciudad de Jericó, 7 días, ¿y qué pasa con las murallas? Nada,
se cayeron, hermano. Porque era Dios. Era Dios quien iba a hacer todo eso, pero ellos tenían que ir. Y sí, ellos fueron. Por lo menos allí, oye, la gente parece que de tanto tanganazo que Dios le dio, la gente entendió. Y comenzaron la conquista. Y en verdad que la promesa que Dios le hizo a Abraham de que le iba a dar una tierra se cumplió. Porque Dios cumple sus promesas. Otra vez. Eso no cambia. El pueblo de Israel sí cambia. A veces lo vemos obedeciendo, a veces lo vemos desobedeciendo, pero vemos siempre a Dios igual, cumpliendo sus promesas. Se puede tomar el tiempo que sea necesario, pero Él lo va a cumplir. Pueden pasar las dificultades cuales sean, pero Dios va a cumplir su palabra. Por eso la Biblia dice, el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Y de esa manera se cumplió esa promesa. Ahora pero faltaba una última promesa. Ya el pueblo era pueblo, ya el pueblo tenía gobierno, Dios moraba dentro de ellos, ahora tenían la tierra de leche y miel, ahora la tenían. Engordaron, hermano, se pusieron papiados, enterizos. Y comenzaron, hermanos, a descuidarse. No conquistaron completamente la tierra. Quedaron algunas personas de esas malvadas que Dios le había dicho que expulsaran, quedaron. Y comenzaron a contaminar con la idolatría, con la inmoralidad, con sus prácticas paganas, comenzaron a contaminar al pueblo de Dios. Muy bien. Entonces, voy por aquí, muy bien. Entonces Dios decide, comienza en el libro, Dios le hace, ahora, voy aquí primero, no hay específicamente en la Biblia una promesa directa hecha a Abraham de que iba a dar un rey a la nación de Israel. No la hay. Si la buscan, no la va a ver. Ahora, ¿pero Israel tuvo rey, sí o no? Claro que lo tuvo. Entonces, ¿por qué fue introducido la monarquía como forma de gobierno a la nación de Israel? Fíjese, hermano, realmente esto estaba dentro de los planes de Dios. Y muy probablemente Abraham lo sabía. Fíjese, en el libro de Judas, en el único capítulo que tiene, que es el capítulo 1, en el versículo 14 y 15, fíjese, este Judas hablando acerca de los falsos maestros que habían en su tiempo. Él dice, de esto, o sea, de esos falsos maestros, profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Fíjese, Judas es el único pasaje donde se ve claramente que la profecía acerca de Jesucristo era mucho más antigua que Abraham. Dice Judas que Enoc fue un profeta de Dios. Y nosotros sabemos que los profetas para ese tiempo solamente hablaban lo que Dios les revelaba directamente a ellos. Y dice Judas que Enoc fue séptimo después de Adán. Es decir, que fue una de las primeras personas que existieron en la tierra. Y ya desde esa época ya se sabía de este plan. Entonces, sí es cierto que la revelación de que iba a haber un rey es una cosa que existe desde que el mundo es mundo, vamos a decirlo así. Y él dice textualmente diciendo, he aquí vino el Señor. Y está en letras mayúsculas si usted tiene la Biblia Reina Valera o cualquier otra versión. Hace referencia a Jesucristo, de que él ya había sido profetizado. Entonces, pero no solamente por esa vía, sino que hay otra vía también de profecía, un poco más contemporánea o más cercana al tiempo en el que estamos hablando, que es en Génesis 49:10. Cuando Jacob está en su lecho de muerte, él llama a sus 12 hijos y comienza a darle una bendición a cada uno. ¿Sabe? Sí, ¿verdad? ¿Saben eso? Cuando le toca dar su bendición a Judá, que es la tribu, la que después sería la tribu de Judá, por donde nacería Jesucristo, él le da la siguiente profecía o la siguiente bendición, le dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos.
Si usted busca una versión más actualizada, va a ver que quien hace referencia ahí es a Jesucristo. Que iba a venir David, sí, pero que por la descendencia de David iba a venir el rey perfecto, es decir, Jesucristo. Y entonces, muy bien, entonces volvemos otra vez. Ahora, siguiendo hablando en el reino parcial, que es el tema que nos toca, entonces se comenzó a instaurar la monarquía dentro de él. ¿Por qué se instaura la monarquía? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, ya lo dije. En el libro de Jueces se narra que el pueblo comenzó a pecar y Dios escogió a los jueces como personas que ayudaran a que Israel en distintas épocas se volviera de su pecaminosidad. Ellos sufrían, Dios enviaba una nación que los castigara, entonces el pueblo se quejaba, clamaba a Dios que los salvara, Dios levantaba un juez, ellos se arrepentían, Dios usaba a este juez para liberar a la nación de esa nación que lo estaba oprimiendo, Israel volvía otra vez a la prosperidad y volvía a apartarse. Y ese ciclo se repitió por más o menos como 400 años, hasta que entonces Dios levanta un tipo de liderazgo diferente. En ese liderazgo diferente comenzó con Samuel. Samuel fue la primera persona que cumplió dos papeles. Él fue sacerdote y él fue profeta. Perdón, él fue juez. Bueno, y profeta también, porque también Dios tuvo una multifacética, ¿cómo diríamos? Tarea. Entonces, Samuel cumple su trabajo y lo hace muy bien, y por supuesto le deja ese trabajo a sus hijos. Y sus hijos eran unos corruptos y comenzaron a dirigir mal a la nación de Israel. La nación de Israel se hartó, ya estamos hartos de jueces, ya estamos hartos de sacerdotes, ya estamos hartos de gente, tramposa. Queremos rey, como tienen las demás naciones de la tierra. Y Dios se lo concede, porque ya esto era parte de un plan. Y el primer rey que Dios escoge es Saúl. Sabemos que Saúl se portó muy mal. Y no duró, bueno, su reinado duró 40 años, pero fue un mal reinado. Pero ya desde los inicios del reinado Dios lo desechó. Aunque Dios lo dejó seguir reinando, pero mientras él seguía reinando y seguía haciendo sufrir más a la nación de Israel, entonces Dios fue levantando a David como nuevo rey. Entonces, David llega al trono. David tuvo sus dificultades en sus inicios porque la nación de Israel no toda lo aceptó como rey, sino una parte. Después hubo un proceso como, digámoslo, como una guerra civil, que no duró mucho tiempo, pero al final se lograron unir. Toda la nación, y David gobernó toda la nación. La Biblia dice que el reinado de David fue un reinado que trajo paz y prosperidad a la nación de Israel. Estaban en la tierra todavía que Dios le había prometido. El templo, todavía existía el tabernáculo para el tiempo de David, y la presencia de Dios estaba ahí a pesar de todo lo que ya estaba pasando, a pesar de que ya el pueblo de Israel comenzaba a declinar en su obediencia a Dios. David, como sabemos, falló, pero la Biblia dice acerca de David que no hubo otro rey como él, porque la Biblia dice que él era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que una persona es conforme al corazón de Dios habiendo hecho lo que él hizo? Porque ese fue un episodio de la vida de David. Si usted revisa, David no vivió solamente la época que pecó. Él tuvo una vida antes y después de ese acontecimiento. Y ese otro espacio de su vida fue un hombre muy obediente a Dios. La única mancha que él tuvo fue esa, y pagó muy caro por haber hecho eso. Pero fue un buen rey. Y Dios incluso le prometió que el heredero que vendría después de él, Dios también lo iba a bendecir incluso mucho más que a él. Iba a bendecir el reinado de ese sucesor de él. Y le dijo incluso que ese sucesor de él iba a construir el templo. Porque de David fue que surgió la idea de construir el templo. Pero Dios le dijo, no, es tu hijo Salomón el que lo va a hacer. Y así fue. David murió y la prosperidad y la tranquilidad de Israel fue mucho mayor en el reinado de Salomón que en el reinado de David. Entonces uno dice, bueno, listo, ahí terminó el cuento, todos fueron felices para siempre. No, hermano, porque el problema era que dentro del corazón de las personas había algo que todavía no había sido cambiado. Pero sí se ve claramente en todo esto que he narrado, cómo la intención de Dios es clara. Es muy clara para nosotros, ¿verdad?
Entonces, Salomón al final su reinado comienza a declinar y ahí es donde comienza realmente, por eso es que se llama el reino parcial, porque fue un tiempo perentorio el que duró y su caída se consumó, comenzó o se agravó mucho más, fue por la desobediencia de Salomón, por dos cosas fundamentales. La Biblia dice que comenzó a casarse con mujeres extranjeras y eso estaba prohibido. Y además entonces comenzó a adorar a los dioses de esas naciones y comenzaron a introducir prácticas pecaminosas de esas naciones dentro del pueblo de Israel. Pero como Dios le había prometido a David que él lo iba a cuidar su reinado, Dios no comenzó a ejecutar el juicio o el castigo, sino hasta después que Salomón murió. Y así sucedió. Al morir, lo primero que ocurrió fue una guerra civil dentro de Israel, que terminó en dividir al reino en dos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte quedaron las 10 tribus que estaban hacia esa zona, y en el reino del sur quedaron 2 tribus solamente, y en una de esas tribus, que era la tribu de Judá, es donde estaba Jerusalén, y allí es donde estaba el templo. Pero el reino del norte, ¿verdad? Eso lo podemos ver desde Primera de Reyes 12 hasta Segunda de Reyes 25. Cómo comenzó esa división, esa desobediencia y esa decadencia a la que estoy haciendo referencia. Dice que el fin del reino del norte ocurre en el 722 a.C., 200 años después de la muerte de Salomón. La guerra civil comenzó, se dividió la nación y 200 años después el reino del norte, las 10 tribus que estaban asentadas hacia el norte de Israel, fueron exterminadas por una nación extranjera. El reino del sur duró un poco más. Dice la historia que ese reinado fue destruido completamente entre el 597 y el 586 a.C. Y se marca eso como el final porque fue destruida la ciudad y fue destruida el templo. Allí terminó. Entonces allí, hermanos, el reinado Israel fue sacado de la tierra que Dios le había hecho. El templo, que era la figura de la presencia de Dios, fue destruida. Eso quiere decir que la presencia de Dios desapareció de en medio de su pueblo. Por supuesto, al ser desmantelado el reino, porque fueron los pocos que quedaron, fueron llevados cautivos a otras naciones, ya las leyes que Dios había instaurado para esa nación ya no existían o dejaron de ser aplicadas porque ellos fueron desmembrados, vamos a decirlo así, como nación, aunque siempre Dios preservó un remanente. Entonces el pueblo volvió a la esclavitud a la que habían vivido, de la que fueron sacados de Egipto. ¿Qué le parece esa historia? Es una historia triste, ¿verdad que sí? Termina de una manera muy bien. Pero ahora, hermano, fíjese, lo llamamos el reino parcial, precisamente es porque sabíamos desde un principio que ese reino no estaba destinado a durar, porque ese no es el reino que está destinado a durar. Lo que sí es cierto es que las promesas que Dios le hizo a Abraham, esas 4 promesas que enumeré al principio, ¿verdad? Que iban a ser una nación grande, que Él los iba a bendecir dándole leyes y viviendo en medio de ellos. Tercero, que le iba a dar una tierra propia y que les iba a dar un rey en cuarto lugar. Eso sigue vigente. Las promesas de Dios nunca dejan de existir. Entonces, ¿por qué hacemos todo este análisis? ¿O por qué hice todo este resumen? Es para que más o menos tengamos un gráfico, ¿verdad? Una dimensión de lo que era el reino de Dios mirando ese modelo. Pero esas 4 promesas ya han comenzado otra vez o siguen andando, como dije en un principio. ¿Por qué? Yo lo voy a hacer esta pregunta. ¿Tiene un pueblo Dios hoy actualmente? ¿Quién es ese pueblo? Somos nosotros. Bien, ¿y cuándo ese pueblo comenzó a existir como pueblo? Uno puede decir, bueno, a partir de la aparición de Jesucristo. Jesucristo aparece, comienza a echar a andar lo que nosotros llamamos la gran comisión. Y desde allí, hermano, todo
comienza de nuevo. Solo que la diferencia, o lo que nos dice a nosotros, que este nuevo reino sí va a ser establecido eternamente, porque esto lo está iniciando el propio Dios que vino a encarnarse en medio de nosotros. Eso garantiza que esta vez no va a ser fallido, ni va a ser temporal, ni va a ser una prueba a ver si nos sale bien. No, no, hermano, esta vez sí va a salir bien. Lo que sí es que nosotros ahora tenemos claro el plan. Entonces Jesucristo aparece para abrir la posibilidad de que ahora seamos otra vez el Israel, pero ahora un Israel espiritual. Nosotros somos, la iglesia lo somos. Así sea judío o no sea judío, pero si es de Cristo, es del pueblo de Dios. ¿Cuántas personas tiene ese pueblo? Eso no se puede contar, hermano. Porque pudiésemos hacer un censo a ver cuántos cristianos hay ahorita. Bueno, se pudiera hacer. Pero ¿y los que murieron? ¿Y los que se han ido? Entonces la promesa sí se está cumpliendo. Hay un pueblo grande y numeroso que se está formando. Ese pueblo somos nosotros, amén. Muy bien. Pero la segunda promesa dice que ese pueblo va a ser bendecido por Dios. De la misma manera como Dios bendijo al pueblo allá cuando lo sacó de Egipto, nos bendice a nosotros. ¿Cómo? Trayendo su presencia a vivir en nosotros. ¿Dónde vive Dios? ¿En este templo? ¿Dónde vive ahora? ¿Y dónde es mejor? ¿En el tabernáculo, en el templo o ahora en nuestro corazón? En nuestro corazón, es así. Y entonces ese obstáculo que tuvo el pueblo de Israel, de que no podían acercarse al lugar santísimo, por medio de Jesucristo, esa separación se terminó. Y ahora resulta que ahora no es que nosotros vamos a la presencia de Dios, la presencia de Dios vino a vivir en nosotros. Y ahora nosotros somos ese templo. ¿Se está cumpliendo la promesa o no? Pero Dios no solamente nos dio su presencia, Dios nos dio sus leyes. ¿Tenemos la ley de Dios o no la tenemos? Si la obedecemos, eso sigue siendo verdad. Si la obedecemos, Dios nos bendice. Si la desobedecemos, vamos a llevar palos. E igualito sigue siendo igual. Muy bien. La otra promesa es, ¿cuál es la que falta entonces? Perdón, ¿tenemos una tierra? ¿Dónde está? No, en el cielo no, aquí. Esta es la tierra nuestra. Fíjese, cuando Dios le dice a Israel, te voy a dar una tierra, le señaló un lugar específico. Canaán, eso existe hoy en día. No es que vamos a vivir a Canaán. No, toda la tierra va a ser nuestra. Toda la tierra va a ser nuestra. Pero al igual que Abraham e Israel, que en un tiempo fueron extranjeros en su propia tierra, nosotros estamos viviendo como extranjeros dentro de nuestra propia tierra. Porque así como Dios mandó a Israel a que fueran y conquistaran, Dios también nos manda a nosotros a conquistar. No de esa manera, como muchos lo entienden, bueno, quitándole la cabeza a la gente, vamos a perseguir a los infieles, como hacen por allá una gente, entienden mal el plan. No, hermano, ni como están entendiendo muchos evangélicos actualmente, no, vamos a empezar a conquistar las posiciones de gobierno, vamos a comenzar a conquistar, ellos dicen, las empresas, los bancos, porque el reino es de nosotros, y ya tenemos que empezar a conquistar eso. No, están equivocados. Todo eso va a ser erradicado. Así como Dios le dijo a Israel que sacaran a toda esa gente mala, Dios va a sacar. Ya no va a ser Josué que va a dirigir al pueblo, es el propio Jesucristo. Cuando Él venga, Él con nosotros va a hacer juicio y va a sacar todo lo malo y a toda la gente mala de este mundo. Y va a hacer, dice Apocalipsis, cielo nuevo y tierra nueva. O sea que la tierra ya está, solo que Él la va a remodelar. Sí, Señor, la va a hermosear para nosotros. Entonces falta una última promesa por cumplir. Es la del rey. El rey viene. ¿Viene o no viene? ¿Usted lo está esperando? El rey viene. Ya no es David. Ya no es Salomón. No. Viene el propio... el Papa Upa, el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano, amén. Ese es el que viene. ¿Usted lo está esperando? Muy bien. Ahora fíjese, hermano, hay una cosa que a mí me llama la atención de todo esto que les estoy diciendo. Y es lo siguiente, hermano.
Dios fue el que creó todo este plan, ¿sí o no? Yo le hago una pregunta. ¿Él no podía hacer eso él solo? ¿Él no es lo suficientemente todopoderoso para hacer sí o no? Usted no ve, si Dios, si uno ve todas las dificultades que hubo para que se cumplieran las promesas, fundamentalmente por la desobediencia del pueblo. Uno dice, caramba, Señor, ahórrate esas molestias, ¿verdad? Y entonces en vez de estar, hazlo tú solito, tú lo puedes hacer todo. Un ejemplo, es como si yo estoy predicando. ¿Ustedes creen que Dios puede predicar mejor que yo, sí o no? Claro que puede hacerlo. Dios puede ser mejor maestro que tú en la escuela dominical, sí o no, o en la escuela de nuestra iglesia, sí o no. Claro que puede hacerlo. Dios no puede evangelizar mejor que tú. ¿Puede hacerlo o no puede hacerlo? ¿Verdad? Y entonces se evitaría el problema de que nosotros cometemos errores, que renunciamos, que un día venimos con ganas, otro día venimos sin ganas, hacer las cosas. Dios mío, ¿por qué tú no haces eso? No, bueno, yo lo que entiendo es que Él quiso involucrarnos a nosotros. Este es el asunto. ¿Me entiendes? Él, fíjese, Él crea un reino porque Él quiere primero que todas las personas que están en pecado salgan, así como Él sacó a Israel de la esclavitud en Egipto. Esa es una figura de quienes están viviendo en pecado. Él quiere que aquellos que están en esa esclavitud, en ese dolor, porque usted cree, por ejemplo, que cuando Dios habla con Moisés para llamarlo a empezar a sacar al pueblo de la tierra de Egipto, Él le dice, yo he visto la opresión, yo he visto el sufrimiento, yo he visto las lágrimas, yo he visto el padecimiento de ellos y me compadezco, quiero sacarlos de allí. Pero Dios, en vez de mandar a Moisés, que puso un poco de excusa, él hubiese ido él mismo. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Es también el ejemplo cuando uno mira en Hechos que Dios, Cornelio orándole al Señor, que quería conocer a Jesucristo, y se le aparece un ángel. Y el ángel le dice, mire chico, hay un hombre que se llama así, vive en tal parte, en tal calle, en tal casa, mándalo a llamar y dile que venga. Imagínense, si yo hubiese sido Cornelio, yo le digo, Señor, pero ¿por qué tú mismo no me das el mensaje? ¿Para qué vas a venir alguien de por allá a molestar? Dámelo tú mismo. Pero Dios en su soberanía, ¿ve? Él decide, no Señor, vaya a mandar a una persona, necesito personas para que hagan este trabajo. Porque Pedro era un prejuicioso, pero decía, no, los gentiles, el evangelio, no, eso es para nosotros nada más. ¿Y por qué Dios no se evita todas esas angustias y todos esos problemas y le agotamos a veces la paciencia a Dios por nuestra infidelidad? Pero Él quiso salvarte, Él quiso salvarme, pero Él no solamente quiso eso, Él quiso que tú formes parte activa de su plan. Él quiere que uno no valora algo tanto cuando se lo regalan, sino cuando uno mismo se lo gana, vamos a decirlo así. Uno lo entiende más como de uno se lo apropia más cuando uno participa en la realización de algo. Y creo yo que Dios entiende eso. No es verdad, un ejemplo, que cuando tú le predicas a alguien y esa persona se convierte, ¿qué tú sientes? Que fuiste tú la persona que Dios utilizó para eso. ¿Qué tú sientes cuando eso? Tú no sientes lo mismo que cuando a ti viene alguien y te dice aquí en la iglesia, mire, vamos a darle la bienvenida a la persona tal porque aceptó al Señor. Tú aplaudes y tú le das gloria a Dios, pero no lo vives de la misma manera si esa persona vino a los pies de Cristo por medio de ti, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Lo mismo pasa con un maestro de la iglesia, de niños. Cuando una maestra ve a un niño grande, mira, ese muchacho, desde chiquitico yo le enseñé la palabra. Se vive de otra manera. Y entonces Dios quiso en su soberanía a nosotros que formáramos parte de eso. Pablo dice que nosotros somos colaboradores de Dios. Y eso realmente, mis hermanos, eso es un privilegio. Eso realmente es, ¿sabe? Hay gente yo recuerdo que antes, por ejemplo, cuando PDVSA era PDVSA, pues, todo el mundo quería trabajar en PDVSA, ¿sí o no? Todo el mundo quería cargar un carnet de PDVSA aquí encima, o de Empresas Polar, ¿sí o no? ¿Verdad?
Porque dice, no, yo formo parte de esa empresa, es una tremenda empresa, prestigiosa, más prestigiosa que formar parte del pueblo de Dios, más prestigiosa que formar parte, ser embajador del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Ahora tú lo buscas con esta diligencia, así, trabajar en la obra del Señor, formar parte de este plan. ¿Tú lo vives así? ¿Así estás tú? ¿Dónde estás tú? Porque ven, tenemos que el plan, uno ve que a pesar de que Israel fue infiel, e incluso sigue siendo infiel, Dios sigue siendo fiel. Y Él va a cumplir sus promesas, hermano. Él las va a cumplir. Entonces nosotros, Dios nos está llamando a nosotros, así como Dios se le apareció a Moisés, así como Dios se le apareció a Abraham, así como se le apareció a Samuel, se le apareció a todo el que se le apareció, a llamarlo, Dios nos está llamando a nosotros también. Cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice, le transmite el plan, lo primero que le dice es, cuando usted salga de aquí, ¿usted va a ir a dónde? No va a ir a que Faraón, usted va a ir primero a los ancianos del pueblo de Israel a decirle el plan. Y eso fue lo que hizo Jesucristo también. Cuando Jesucristo vino aquí a la tierra, vino con un plan. Y escogió a 12 personas. Y les dijo, tengo este plan. Y quiero que ustedes, por medio de ustedes, echar a andar este plan. Y eso es lo que Dios le sigue diciendo a su iglesia actualmente. Si el plan sigue siendo el mismo, iglesia. Y tú estás aquí, si eres parte de la iglesia, porque Él no solamente te trajo para que tú conocieras el plan. Él te trajo ¿para qué? Para que tú trabajes dentro de ese plan. ¿Sabes tú cuál es tu tarea dentro de ese plan? Porque uno ve clarito, cuando Dios lleva a la nación de Israel al monte Sinaí y comienza a darle sus leyes, Dios comienza, esto van a hacer los levitas, estos van a hacer los del ejército, estos van a hacer los sacerdotes, estos son los que van a cargar la tienda, estos son los que van a construir el tabernáculo. Y Dios comenzó a darle a cada quien una tarea para cumplir dentro del plan. Usted no ve en ninguna parte que Dios dijo, y tengo un plan que es para los que no van a hacer nada. ¿Eso forman parte del plan? No, esa tarea no se la dio Dios a nadie. Dentro de su pueblo no. Entonces, eso sigue siendo verdad. El plan sigue avanzando, el plan se sigue cumpliendo y hay personas que están trabajando en ese plan. Amén. Nosotros estamos trabajando, amén. Amén. Y si usted está teniendo dificultades, ¿verdad? No sé cuáles serán. En el cumplimiento de esa tarea, Señor, dígale al Señor, yo quiero ser parte de tu plan. Yo no quiero venir aquí ¿cómo diríamos? No sé cómo decirlo. Bueno, a los que no hacen nada. No, yo no quiero ese trabajo, Señor. Yo quiero el trabajo de verme trabajando para tu obra en pro de ese plan. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces, ese reino se sigue construyendo. Ese reino, cuando Cristo venga, ahí vamos a estar cada uno de nosotros para gozarnos con Él por la eternidad. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Muchísimas gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra.